Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en una nueva emisión de Radio SPM, donde vamos a compartir nuestra pasión por la salud pública. Y hoy está conmigo Carlos Aedo, que él es estudiante de la maestría en salud pública con área de concentración en ciencias sociales y del comportamiento. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, doctora Nenet. La verdad es que súper bien, ¿no? Sigo comentando que estoy fascinado por estar en este espacio, muy agradecido, además muy emocionado por entrevistar a las personas que nos acompañan, personas con grandes trayectorias, que además admiro un montón, ¿no? Y entonces, pues, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, la idea es que justamente vengan, como ya les he dicho, los estudiantes que pues quieren hablar, experimentar esto del radio, y me decía justamente Carlos que uno de sus sueños era ser conductor. Entonces, un sueño más cumplido, Carlos. Una meta más. Vamos por Una todo. meta más, ok, buenísimo. Oye, pues hoy tenemos un súper programa con grandes invitados, como bien dices. Va a estar con nosotros la doctora Victoria Pando, que ella es investigadora del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas, y nos va a hablar de un tema un tanto complejo para mí, pero para ustedes seguramente no. Es toda esta parte de los brotes epidémicos, y entonces va a estar muy interesante. ¿Qué más vamos a tener, Carlos? Pues en un segundo bloque vamos a contar con dos grandes líderes aquí de la respuesta, el maestro Alexander Brenes y la doctora Iraíz Yáñez, ambos, ¿no?, investigadores del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas, aquí del Instituto Nacional de Salud Pública, y con ellos vamos a platicar un poquito sobre todo lo que se tiene que hacer para poder mejorar los procesos en atención de la atención materno-infantil, ¿no?, que es súper importante, y aparte uno de los grandes indicadores ahí para medir el desarrollo, así que va a estar buenísimo. Sí, va a estar muy bueno, no se lo pierdan. Y también va a estar con nosotros el doctor José Luis Tezcalá, que él nos va a hablar más de este tema de los posgrados, específicamente la maestría en ciencias en salud ambiental, que ofrece la Escuela de Salud Pública de México. Así que para todos los que están interesados en este tema, pues quédense también para escucharlo. Y finalmente vamos a presentar a nuestro primer invitado, ¿no? A nuestro primer invitado que se encuentra estudiando dentro de la institución. Ese es Arturo Valdés, estudiante aquí de la escuela, que nos va a platicar sobre la publicación de un segundo reporte de sociedad civil sobre el consumo nocivo de alcohol. Trae también algunos ejemplares que nos va a regalar durante el proceso. Buenísimo. Así que estén muy atentos a las dinámicas que tendremos en el chat, ¿no? Y pues nada, vamos a comenzar muy bien, pues espérense porque todo el programa va a estar súper interesante. Vamos a empezar con nuestro primer invitado. Pues súper, ya está con nosotros Arturo Valdés, que ya es viejo conocido de Radio SPM. ¿Cuántas veces has estado aquí? Ay, no sabría decir. ¿Tres? Creo que ¿Cuatro? unas tres más o menos. Pues ya es viejo conocido. Y hoy nos traes un tema súper importante. A ver, cuéntanos qué nos vas a platicar. Sí, así es. Bueno, en el marco del CONGISP se realizaron diferentes publicaciones de libros, y uno de ellos pues es de nuestros amigos de la Coalición de Saludable, que sobre todo pues conozco de la mano a los que son lo de Salud Justa, una organización de la sociedad civil, y lo que es si no me equivoco, Salud MX. Ajá, entonces son diferentes organizaciones de Salud la sociedad Justa civil. MX. Justo. Son diferentes organizaciones que lo que hacen es trabajar con temas, sobre todo enfermedades no transmisibles. De hecho, han trabajado de la mano con lo que es el instituto, por ejemplo, en iniciativas antitabaco, inclusive en iniciativas también antigrasas trans, ¿no? Okay. Entonces, pues ellos publicaron este libro, unos libros muy bonitos que traemos para platicar de ellos. Que nos los va a regalar. Y que pues vamos a regalar para pues todas las personas que quieran ahí su ejemplar sobre el segundo reporte de la sociedad civil y sobre el consumo nocivo de alcohol. Qué interesante. La verdad es que a mí me llama muchísimo la atención este tema de trabajo combinado, ¿no? Donde no solamente desde la salud pública o desde la expertise clínica se habla de los problemas de salud, sino que también directamente con el trabajo de sociedad civil. Y es aquí donde te quiero preguntar y que nos hables un poquito más del contenido. Aquí dice que es un segundo reporte, existe un primer reporte, ¿no? Y cómo es que se ha trabajado este tejido para hacer un documento que integre estos dos saberes, que creo que es la pregunta clave. Sí, bueno, en realidad el primer reporte salió por ahí de la
época fuerte del COVID, entonces no tuvo como que tanta fortaleza o tanta, vamos a decir, comunicación. El tema que se estaba manejando en ese momento, ¿no? Entonces, pues ellos decidieron crear un segundo reporte que son sobre todo pues el conjunto de todo lo que se ha visto acerca del consumo nocivo de alcohol, muy diferente a lo que conocemos como consumo de alcohol, ¿no? O sea, hablamos de 5 bebidas o más, que ya es como que algo en exceso que nos puede provocar pues diferentes alteraciones. Lo que ellos ponen son varios pilares importantes, entre los que destacan, por ejemplo, cómo fueron los patrones de consumo durante el COVID-19, cómo fue que estas industrias aprovecharon pues toda esta pandemia para poder venderles sobre todo a grupos vulnerables en este tema, que en este caso sería por ejemplo las mujeres, que como que fue como que el grupo que dijeron tenemos que trabajar sobre ya vimos que nunca se trabaja sobre este tema, agarramos a las mujeres para que consuman más alcohol y sobre todo los adolescentes e inclusive los niños, ¿no? Entonces se abarca todas estas problemáticas que existen alrededor del consumo y sobre todo estos determinantes comerciales que afectan lo que es por la salud de la población. Y un tema que es como de lo que más trabajo yo, pues es el consumo y lo que es la conducción, ¿no? Cómo altera lo que es pues este consumo de alcohol a la hora de conducir y cómo pues pese a que ya se han hecho nuevas regulaciones, aún seguimos sin estar de la mano con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Claro. Oye, pues a ver, platícanos un poco de lo que se vio, aparte de lo que ya nos comentaste en el CONGIS, y cuál fue como el tema medular. Entiendo que el punto aquí, como comentabas, pues es los adolescentes y toda esta industria, cómo hizo este marketing a lo mejor para llegar a ellos, al igual que mujeres. Y es que sí, cada vez veo más adolescentes consumiendo alcohol. Yo me acuerdo cuando era adolescente, hace poquito, de verdad las fiestas eran, o sea, pues sin alcohol. O sea, todavía me tocó varias fiestas de adolescentes sin alcohol, pero ahora la verdad es que es mucho más complicado y el alcohol ya es como mucho más fácil pues, tenerlo. Entonces, cuéntanos un poco de lo que se vio aquí y de lo que viene incluso acá en tema de los adolescentes. Sí, pues uno de los problemas que se vio a raíz de lo que es la pandemia por COVID-19 es todo este estrés que generó el aislamiento. Lo que hizo pues la industria alcoholera fue trabajar sobre este estrés y mencionar que pues el consumo de alcohol podría alivianar pues todos estos problemas de salud mental. Entonces una de sus principales fortalezas, lamentablemente, es que trabajaron con este nuevo marketing que se hace en redes sociales, por ejemplo TikTok, Instagram, Facebook, este marketing que la verdad no está para nada regulado a diferencia de la radio o la televisión. ¿Qué sucede? Que pues los jóvenes, sobre todo pues aquellos que van de unos 15 a unos 27, 28 años, pues empezaron a ver diferentes publicidad acerca de esto. Claro. Y empezaron pues a asimilar, ¿no? Que era normal el consumo. Empezaron a normalizar conductas. Esa es la palabra, creo, normalizar conductas que en realidad no lo eran. Digo, como tú lo mencionas, Nenetsen, pues uno veía tardeadas donde no había alcohol, ¿no? Sí, digo, ahora es muy común, digo, y ya decir tardeadas es de viejo, ¿no? Pero ahora ya es muy común, pues que cualquier persona, pues empezamos a ver que el consumo de alcohol es pues normal, ¿no? Normalizar. O inclusive las típicas frases que ahora vemos, que de hecho ya se ha demostrado en diferentes investigaciones, que el darte alcohol, por ejemplo, que digas, es más fácil que mi hijo de 12 años prueba esta cerveza para que te sepa bien o para que no te chamaquen, pues en realidad es algo malo. O sea, en realidad, ¿qué nos provoca? Que a futura estos adolescentes puedan tener patrones de consumo nocivos, como es el consumo excesivo de alcohol, ¿no? Y aparte bien interesante que aquí hay dos problemas de salud pública que se convergen, ¿no? El tema del consumo del alcohol y al mismo tiempo el tema del contexto de la pandemia de la COVID-19. Tuve la oportunidad de estarle ojeando un poquito ahorita en unos momentos y hay un tema, ¿no? Como que las reglas cambian, ¿no? Entonces las reglas cambian en relación a cómo se consigue y qué tipo de alcohol se consume y las razones por las cuales lo hace. Entonces ese enfoque me parece muy interesante. ¿Cuáles han sido, después del análisis, tú que estás más empapado de todo este libro, cuáles han sido estos factores clave de la pandemia de la COVID-19 que agudiza o que hace que sea este problema tan enfocado? ¿Por qué hacerlo sobre el consumo de alcohol y no de otras sustancias o otras enfermedades no transmisibles? ¿Cuál es ahí el punto que más lo hace junto? Pues como lo mencionamos anteriormente, principalmente es este problema de salud que converge o que hace sinergia, por así decirlo, con lo que es la pandemia, ¿no? Creo que la pandemia vino a agudizar los problemas de salud que ya existían, pero que pues a raíz de esto todavía se incrementaron más. Y una de las soluciones que pues se buscaron pues fue el consumo de alcohol. Por otro lado,
la falta de regulación que se tiene sobre el consumo de alcohol es abismal. Si nosotros vemos, por ejemplo, las leyes que se tienen sobre alcohol, pues va a ser totalmente diferente a lo que conocemos ahorita como el etiquetado o lo que conocemos sobre la ley antitabaco, ¿no? Pensaríamos que a lo mejor el consumo de alcohol es algo que está súper regulado, que no se le debe vender a los menores de 18 años, pero la realidad es otra, digo. Sí, no solamente basta con las legislaciones, porque esas hay muchas, pero pues derecho legislado no es derecho ejercido, ¿no? Exacto. En este caso, en protección a la salud. Y eso hace como que necesitamos justamente este tipo de cosas, ¿no? Una observación comunitaria donde nos involucremos con quien está ahí, ¿no? En territorio, porque muchas veces es más fácil que esta sociedad organizada llegue a generar o implementar los programas de prevención y promoción que nosotros desde la parte institucional. Por eso me parece vital estos trabajos como... Sí, sin duda. Y eso que comentabas de que no hay regulación en redes sociales es súper importante, y no nada más en este tema, en muchos más. Claro. Y sí me ha tocado ver también como... estos retos que hay en TikToks o algo así. Por influencers. Exacto, por los influencers, de cómo toman, o sea, eso que esas experiencias, que siempre hay alcohol, que siempre hay un vaso de cerveza o lo que sea. Entonces, qué bueno. Oye, y ya para finalizar esta intervención, ¿qué se propone a raíz de esto? Pues ya está el informe, muy valioso, pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que se busca hacer para que pues esto no quede como simple estadística, sino que haya más allá? Bueno, en el caso del consumo de alcohol, el tener un reporte que sea tanto por academia como por sociedad civil, habla sobre todo de la participación social y habla sobre pues esta relación que debe de tener las diferentes personas, entendiéndose que aunque nosotros seamos academia y ellos sociedad civil, los dos somos ciudadanos, ¿no? Tenemos que ejercer la ciudadanía. En ese sentido, pues lo que se busca es que se atiendan las problemáticas que aquí se mencionan mediante diferentes intervenciones, ¿no? Okay. Creo que de las más empapadas, las que me encuentro son de la conducción bajo los efectos de alcohol, y se podría decir que de lo principal, pues seguir las normativas internacionales que se dicen, que pese a que ya se creó una nueva ley general de movilidad y seguridad vial, lo necesario es adoptar esa normalidad hacia lo que dice pues la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Claro. Ok, pues no sé, un comentario final. No, pues la verdad es que hay que seguir como trabajando justamente con estas organizaciones y ver qué podemos hacer más con estos mismos modelos de observación ciudadana, de participación en salud, que creo que desde la salud pública es sumamente importante, ¿no? Empezar a aumentar este tejido multisectorial, que en verdad es la clave, y muchas veces nos cuesta trabajo aceptar que a veces tenemos que primero escuchar antes de intervenir, y esta clase de ejercicios lo hacen. Pues muchas gracias por difundirlo, y estaremos pues atentas a más y más, el quinto, décimo y demás. Sí, así y pues que pasen por su libro. Oigan, pues nos estarán regalando 10 ejemplares para todos nuestros usuarios que nos ven. Entonces pasen los que quieran a la oficina de la Escuela de Salud Pública de México en Educación Continua con Rey Enríquez. Entonces pasen y ahí les vamos a dar informe, porque la verdad está muy interesante. Entonces tenemos 10 hasta agotar existencias. Una pregunta, ¿está este reporte en digital? Y si sí, ¿dónde lo podríamos descargar? Sí, así es. De hecho, la recomendación es que vayan a seguir las redes sociales de lo que es Salud Justa, Salud MX y de la coalición. Ahí pues publican lo que están realizando, inclusive cómo nosotros nos podemos acercar a ellas para trabajar en conjunto, no solo pues investigadores, sino también estudiantes que también podemos aportar. Y pues ahí también te incluyen lo que son las ligas para poder acceder de forma gratuita a lo que es el PDF del libro, ¿no? Okay. Entonces los que no alcancen, ahí está disponible la información, ahí se encuentra lista para descargar y demás. Muchísimas gracias, Arturo. No, y pues te ustedes. Esperamos pronto. ya en tu casa, ya sabes. Ya, jubilación ya, por favor. Muchas gracias. Continuamos con nuestra siguiente invitada. Muy bien, pues ya está con nosotros nuestra siguiente invitada, la doctora Victoria Pando, que nos va a hablar un tema, como decía, para mí es muy complejo, pero para los expertos como ella es pan comido. Entonces, nos va a hablar de la propagación del virus Mayaro y la importancia de su estudio y vigilancia ante la posibilidad de un posible brote epidémico. Lo dije bien. Sí. ¿Cómo estás, Vicky? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias a ambos por la invitación.
y pues espero explicar las incógnitas al respecto. Seguro que sí. Seguro que sí. Yo estoy en un poquito grado más emocionado porque además pues, la doctora Pando fue y ha sido mi maestra y nos hemos acompañado en diferentes trabajos por ahí, así que pues yo me siento como en casa, ¿no? Es bien importante que escuchemos estas versiones. La doctora se encuentra también como colaborando en el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas, justamente del Instituto de Salud Pública, y es bien padre como el trabajo que se hace acá, porque no solamente es como la investigación aplicada, sino que también se busca cómo generar medidas de prevención específicas a través de estos saberes, y la verdad es que es de mis centros particularmente emocionantes, ¿no? Porque se cruzan todos. Hay mucha ciencia. Sí, mucha ciencia social, todo en el mismo centro, la verdad es que está genial. Sí. Y como para entrar en materia, pues, son como temas como bastante nuevos, porque son como bastante innovadores. Cada vez hay más enfermedades transmitidas por vector, ¿no? Cada vez más antrópodos se les ocurre ser vectores por ahí. Y bueno, sabemos que recientemente se publicó un estudio sobre la dinámica de la transmisión del virus de Mayaro en mosquitos urbanos, ¿no? Háblenos un poco más sobre esta investigación que se está realizando, un poquito de ¿Y qué contexto. es el virus Mayaro? Sí. Eso también. Okay. Pues ustedes, yo creo que todos, sobre todo aquí en Morelos, estamos familiarizados con el virus dengue, que es un arbovirus, o sea, un virus transmitido por artrópodo, que en este caso es el mosquito, y pues en dengue, en la región sur, hay muchos casos, ¿no? Así también el virus Mayaro es un virus que es transmitido por artrópodos, pero que hasta ahora no ha sido notificado en México. Sin embargo, pues yo creo que SARS-CoV-2 nos ha enseñado que además de ser reactivos y de responder a una emergencia de un patógeno nuevo, tenemos también que prevenir, ¿no? Y en ese sentido, en el 2019 presentamos esta propuesta de estudiar la dinámica de transmisión de mosquitos urbanos de Tapachula. A ver, o sea, la pregunta es, ¿los mosquitos de Tapachula pueden transmitir el virus Mayaro? El virus Mayaro todavía no ha llegado a México, sin embargo, en Sudamérica hay muchos brotes. Este virus fue descubierto en 1954 en Trinidad y Tobago, pero hay reportes de muchos brotes en Sudamérica. Inicialmente eran en países alrededor del río Amazonas, o sea, Brasil, Perú, Bolivia, Venezuela. Sin embargo, el brote más reciente es en Haití. Entonces ya cruzó el mar, ¿no? Entonces está avanzando. Esto fue en el 2015 y en la Guyana Francesa ha sido otro brote importante en el 2020, durante la pandemia de COVID. Entonces, la posibilidad que llegue a México siendo un canal migratorio tan grande en nuestro país, ¿no? O sea, pasan millones de personas en su camino al norte, pues es bastante alta. Y la pregunta inicial sería, ¿sabemos si los mosquitos Aedes aegypti de México pueden transmitir? Porque este virus se mantiene en un ciclo selvático donde el mosquito transmisor son mosquitos del género Haemococcus, que es diferente al género Aedes, que son los que conocemos, ¿no? Los mosquitos que tienen patitas blancas con negra son del género Aedes, son Aedes aegypti, esos son los que matamos en la ciudad, ¿no? Y los Haemococcus son unos mosquitos azules hermosos, o sea, son psicodélicos, ¿te gustaría? ¿Te gustaría? Entonces, me conoce. Porque ya nos conocemos previamente. Entonces, estos mosquitos, el virus se está adaptando a vivir en el mosquito y a replicarse en el mosquito, y entonces es importante saberlo. Nosotros encontramos en esta investigación, que fue realizada en colaboración con una investigadora, Patricia Aguilar, de la Universidad de Texas, encontramos que si llegara una persona enferma, ¿no? Y tenemos 100 mosquitos que lo pueden picar a esa persona, ¿no? El mosquito así adquiere el virus cuando se alimenta de una persona enferma, ¿no? Entonces luego el mosquito, pues en la sangre adquiere el virus y el virus se replica en el mosquito y tiene que haber un proceso de adaptación. Entonces nosotros encontramos que de 100 mosquitos, 26 podrían transmitir el virus, ¿no? Y esto también es muy importante porque las cepas virales, ahora con SARS-CoV-2 conocemos que hay muchas variantes y que están continuamente evolucionando. Nosotros trabajamos con 2 cepas virales, una de 1990 y otra de un brote del 2012.
y encontramos que la de 1990 no la encontramos en glándula salival, o sea, infecta al mosquito pero no transmite. Sin embargo, encontramos que la cepa más reciente del virus Mayaro, la del 2012, sí llega a glándula salival. Eso también nos habla de un proceso de adaptación del mosquito, ¿no? Del virus, ¿no? Del que el virus se está adaptando a vivir en el mosquito, ¿no? Y entonces, y a replicarse en el mosquito, ¿no? Entonces, son dos adaptaciones que son muy importantes para llegar a un ciclo urbano, porque como ustedes saben, ¿no? Si, digamos, en el ciclo selvático, pues no hay humanos, ¿no? O sea, nosotros somos huéspedes esporádicos, ¿no? O sea, cuando entramos, ya sea a talar árboles, a trabajar, o vamos ahí a una reserva y queremos conocer, nosotros accidentalmente podemos ser picados por un mosquito de estos hemagogos, ¿no? Pero si ya llega a una ciudad, pues en una ciudad hay muchos mosquitos y hay también muchos humanos. Entonces la posibilidad de diseminarse es mucho más grande que en la selva amazónica, ¿no? Oye, y o sea, este mosquito sí podría llegar a las ciudades como Cuernavaca, como Ciudad de México. O sea, el ambiente está... Sí, o sea, el mosquito Aedes aegypti vive en las ciudades. Bueno, ese sí, sí, pero el otro. No, el hemagogus no, no, él está acostumbrado a un ciclo selvático y vive ahí. Pero el lío es, mira, por ejemplo, está en un ciclo selvático. Sí, está en un ciclo selvático y llegas tú de turista, ¿no? Okay, sí, entonces, este hemagogus te pica a ti y te transmite el virus. Okay. Y tú de turista, pues regresas a tu país. Y el otro que ya está en la ciudad, pica y te pica a ti y entonces ahí sí ya empieza un ciclo urbano. Okay. Sí. Entonces, ¿cuál sería la recomendación ahí? Perdón. Pues la recomendación ahí sería tener una vigilancia epidemiológica, una vigilancia tanto del mosquito como de los pacientes, ¿no? O sea, como que además el diagnóstico, o sea, la sintomatología de un paciente infectado con Mayaro es muy parecida a de un paciente infectado con chikungunya o con dengue. Okay. Entonces, dado que nosotros, muchas regiones del país son endémicas para dengue, pues es tener una vigilancia, digamos, constante de otros virus que podrían emerger, en este caso como el virus Mayaro, pero hay otros. En Sudamérica el virus Oropouche es otro virus que es transmitido por artrópodos y que está ocasionando brotes, valga la redundancia, que está ocasionando brotes esporádicos, ¿no? Y entonces podría eventualmente llegar, ¿no? Okay. Menciona el chikungunya, también ahí la Zika, o sea, ya en México ya tenemos como un panorama parecido, ¿no? Similar. ¿Qué diferencia hay particular que la diferencia a este nuevo virus, ¿no? Que todavía el virus Mayaro. ¿Y estaríamos listos para poder controlar algún brote o para tener algún control a sabiendas de que ya tenemos cierta preparación con virus similares? Sí, miren, cuando ustedes se recuerdan, espero que muchos de ustedes sí ya no son tan jovencitos, o sea, en el 2014-2015, pues nosotros solo conocíamos el virus dengue, ¿no? Claro. Luego vimos la emergencia, digamos, del virus chikungunya y chikungunya llegó a México, ¿no? Entonces, eso pasó el 2014 a fines. Luego el 2015, otra vez la emergencia en el continente americano del virus Zika, otro virus transmitido por los mosquitos Aedes aegypti, y también llegó a México, ¿no? Entonces el INDRE, el Sistema de Vigilancia Epidemiológico, incorporó en el algoritmo en el programa de vigilancia, incorporó a Zika y a chikungunya dentro de la vigilancia de dengue, ¿no? Y en ley, en este programa, en el programa de vectores, ¿no? También está que a un 5% de casos se tiene que probar otros virus para tener una vigilancia esporádica, ¿no? Entonces, el problema es que nuestra vigilancia es pasiva.
mi opinión sería que debemos de tener centros de vigilancia centinela donde haya una vigilancia activa de nuevos patógenos, ¿no? Uh-huh. Y las fronteras podrían ser un buen centro, ¿no? Porque ahí, hay mucho recambio de personas, uh-huh, ¿no? Entonces creo que eso podría ser que simplemente sitio centinela de vigilancia, creo que sería algo bueno para la salud pública. Oye, pues esa es una muy buena propuesta que yo creo que no, seguramente ya la has hecho, pero que pueda llegar a más autoridades, pues para que esto se establezca y cree esa norma, etcétera, porque pues sí es súper importante, ¿no? Sí, de hecho, como bien dices, sí. Perdón, o sea, muchas veces pues solo somos reactivos, pero la prevención pues es importante y lo que comentas pues también es parte de esa prevención. Sí, y un poco la intención con estos proyectos es generar evidencia científica para que las autoridades se convenzan, porque sitios de vigilancia centinela pues sí tienen que tener una inversión fuerte, ¿no? Uh-huh. Entonces es generar la evidencia para convencer cuáles serían los mejores sitios, ¿no? Nosotros estamos también trabajando con gente que trabaja en Tabasco, Tenosí, es otra región de entrada, ¿no? Entonces, pues espero seguir consiguiendo dinero para proyectos que me financien mis ideas y seguir trabajando. Y bueno, yo sí agradezco a los estudiantes de las diferentes maestrías que hay en el posgrado, claro, ¿no? De la escuela, porque tienen enfoques diferentes. Espero que Carlos se convenza de que los determinantes sociales también son muy importantes en las enfermedades transmitidas por vector, y entonces me envíes alumnos de tu maestría para que trabajen conmigo. Claro que sí, y es bien importante que lo veamos todo de una manera bien completa desde todos los aspectos, y comparto esta idea de que estas investigaciones abren la puerta a que realmente podamos ofrecer alternativas de prevención, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer como instituciones de salud? ¿Qué podemos hacer como personas o líderes comunitarios para ir concientizando, sabiendo de que pues ya tenemos la experiencia de que sí llegan, y que además llegan fuerte, ¿no? Y que llegan a poblaciones que de por sí ya no la están pasando tan bien, ¿no? Entonces es bien importante tomar acción, ¿no? A sabiendas de que existe, cómo estar preparados y no tener una respuesta cuando ya tenemos ahí a las personas paralizadas, ¿no? Como nos pasó con chikungunya y Zika. Entonces sería como muy importante estos puntos. Pues muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Estaremos muy atentas del seguimiento de estas investigaciones y de otros temas que solamente usted nos podría explicar tan claro, porque nos dijo muchas cosas que quizá no comprendemos, pero yo me quedé con una idea bastante clara de ya lo entendí, ¿no? Sí, ya ahora sí, ya yo leí el texto y dije, pero ahora ya que lo explica ya estoy hasta más preocupado de lo que estaba la primera vez que lo leí. Sí, no, muchísimas gracias, porque esta difusión del conocimiento pues es importante y ese es el objetivo de este espacio. Pues te estaremos invitando más adelante cuando tengas resultados, cuando haya más avance sobre esta propuesta, pues bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con nuestros siguientes invitados. Pues muchísimas gracias por continuar con nosotros, y ahora está con nosotros otra vez el maestro Alexander Brenes. Bienvenido, Alexander, y la doctora Iraíz Yáñez. Iraíz, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Ellos son investigadores y vienen del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas, y también nos van a hablar de un tema súper interesante que es la calidad de la atención en salud. ¿Verdad, Carlos? Así es, pues bienvenido, un gran honor tenerlos aquí con nosotros. Vamos a hablar de un tema que es bien grande, ¿no? Como el simple hecho de decir mejorar procesos de atención ya conlleva un tema como bien grande, y quisiera regresarme un poquito como para que vayamos poniéndonos un poquito en contexto, y antes de hablar de siquiera atención materno-infantil, ¿nos podrían hablar a qué se refiere cuando hablan de calidad en la atención en salud? Como para de ahí partir. Claro. Gracias por la invitación, gracias por tenernos acá. Bueno, en palabras un poco sencillas para no complicarnos mucho, la calidad en la atención es el grado en que los servicios de salud para los individuos y para la población
aumentan las probabilidades de tener resultados positivos. Claro. Básicamente es eso, cómo están organizados los servicios de salud, cómo reaccionamos ante diferentes eventos en la salud de la población y de los individuos para que los resultados sean positivos. Entonces, hay muchos elementos que tienen que ver con esto, que le llamamos dimensiones de la calidad, que tiene que ver con esas características que deben tener estos servicios de atención para que los resultados sean lo mejor posible. Dentro de las diferentes estructuras de las instituciones de salud que existen en los diferentes países. Ese sería como un término general de lo que se concibe como calidad de la atención. Ok, oye, y parte de la calidad de la atención, pues es esto que hablábamos al principio de la salud materna infantil, y ustedes han estado evaluando este tema, ¿no? Cuéntanos un poco del trabajo que están haciendo desde el centro que pertenecen y todo eso alrededor de trabajar este proyecto pues en diferentes instituciones. Así es, pues mira, ya tenemos algunos años adscritos a un pequeño departamento que es justo la mejora de procesos para la salud materna e infantil, y básicamente desde aproximadamente 2016, 2017 se han trabajado proyectos financiados por CONACYT y por otras financiadoras que tienen que ver justo con la salud materna y la salud neonatal, bebé cuando recién nace. Y ahora tenemos algunos proyectos que buscan abarcar la atención de la salud también con los niños hasta el primer año de edad. Entonces, básicamente estos proyectos se han abocado a estudiar de qué manera son atendidas las mujeres, sobre todo en las unidades de salud que atienden al grueso de la población, Secretaría de Salud propiamente. Y en varios de estos proyectos de manera inicial se enfocó mucho el estudio hacia cómo se atendían a las mujeres al momento del parto. Ahora, recientemente tenemos un proyecto que busca también estudiar cómo se atienden a las mujeres desde el momento previo al embarazo, una vez que se sabe embarazada, en el momento del parto y en el puerperio, que es como ya en el nacimiento inmediato del niño, ¿no? Entonces esto le llamamos el continuo de atención materna, que es abarcar toda la línea o la mayor parte de la línea de vida reproductiva de las mujeres. Y es que es bien interesante porque podemos decir en un término materno-infantil a procesos larguísimos y que van a estar intersectados por diferentes cosas, ¿no? Desde el acceso a la información, ¿no? Para la prevención, la planificación familiar, cuándo se inicia realmente una atención de control del embarazo, que sabemos que muchos son un poquito después de la mitad del embarazo y que eso como que llega a complicarse, y es aquí donde les quiero preguntar, ¿no? Dentro de todo este gran proceso que tenemos, ¿qué proyectos, ¿no? se están impulsando específicos en relación a la calidad de la atención salud materno-infantil desde el Centro de Calidad? Pues mira, como comentó mi compañera, ya tenemos varios años trabajando en esto. Inicialmente todo empezó con una evaluación desde un análisis de la mortalidad perinatal que existía en el país, que en ese momento, en 2014-2015 aproximadamente, y a partir de ahí nos dimos cuenta de muchas cosas, muchas deficiencias que todavía hay en el país. El país ha hecho muchos avances en materia de salud materna y perinatal, pero pues también tenemos que tener como una marquita, ¿no? Y a partir de ahí irnos evaluando constantemente para poder ver nuestros avances. Los avances no han alcanzado las metas que se han deseado, eso es lo que hemos observado a lo largo de los años en los indicadores nacionales, y por esa razón es que hay que ir a ver qué es lo que está pasando en los servicios de atención y poder contestar las preguntas de por qué no estamos alcanzando esas metas, tanto en los resultados más adversos, que es la mortalidad materna, como la mortalidad perinatal, ya sea de los fetos o de los recién nacidos o de los niños hasta el primer año, que es lo que más se estudia, y ver qué modificaciones tenemos que hacer en esos procesos, ver cómo tenemos que reestructurar esos servicios para poder obtener los resultados que deseamos, que se relaciona con el concepto de calidad que mencionaba al inicio de la entrevista, ¿no? Entonces, básicamente nosotros trabajamos en ese enfoque de procesos. Nos vamos directamente a lo local, a unidades médicas específicas, a redes de atención específicas, valoramos cómo está integrado el proceso de atención, como mencionaba mi compañera, ahora estamos teniendo un enfoque más integral
desde antes del inicio del embarazo y hasta el seguimiento un año después del nacimiento, para poder ver todo ese proceso. Y como mencionabas, Carlos, pues sí, son muchos microprocesos dentro de un proceso macro, y pues la idea es ir como desenredando todo para que todo vaya funcionando de la mejor manera para poder alcanzar el mejor resultado. Básicamente esa es como la metodología que trabajamos y el tipo de proyectos que estamos en este momento impulsando desde el CIE y desde el área de calidad. Sí, y es que justamente todo este proceso que comentabas desde antes del embarazo y luego hasta después del embarazo y todo lo que implica, pues es un proceso muy largo. Y pues en nuestro país hay diferencias muy grandes, ¿no? Entre estados y estados. Entonces ya comentabas un poco de la situación y que han visto esas estadísticas, pero háblenos un poco más de esa situación, porque de ahí parte mucho la relevancia del tema. ¿Cómo estamos en cuanto a salud o más bien mortalidad materno-infantil? ¿Cuáles son los estados que tienen esta situación más vulnerable? Los estados con mejor atención, etcétera. Bueno, en cuanto a lo que es mortalidad, el país pues no ha alcanzado las metas, mortalidad materna, no ha alcanzado las metas que se han propuesto a nivel internacional. Sí se han hecho muchos esfuerzos, sí se redujo en los últimos años. Hubo un repunte con lo del COVID porque pues muchas embarazadas se vieron afectadas y fallecieron a raíz del COVID. Pero pues se ha mantenido como constante, pero no se ha llegado a alcanzar las metas establecidas. Y las metas que se proponen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues está como bastante complicado que se lleguen a alcanzar al ritmo en el que se va reduciendo hasta el momento. Con la mortalidad infantil o perinatal es diferente, sí se han alcanzado las metas que se han planteado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero pues de repente se ven picos de mortalidad y al momento de ver los datos a lo interno se ven muchas de las diferencias que mencionas, ¿no? Que no es lo mismo todo el territorio mexicano, hay diferentes zonas donde el problema es muchísimo más grave, como por ejemplo Chiapas, que es uno de los estados donde trabajamos mucho, Puebla es otro de los estados donde también desarrollamos mucho, y a pesar de las diferencias entre ambos estados, o sea, de verdad las estadísticas son muy similares. Pero no solamente es eso, o sea, también al momento de meternos a ver los procesos, ahí es donde logramos identificar otro montón de cosas que son muy preocupantes. Uno de los temas de los que hemos podido publicar resultados es la violencia obstétrica. Ese es uno de los temas en los cuales nos hemos enfocado y estamos tratando de trabajar mucho porque en un proyecto logramos obtener financiamiento para poder hacer observación directa del proceso de atención del parto. Es uno de los proyectos principales que tenemos o que tuvimos y pudimos identificar durante esa observación directa de alrededor de 800 partos, un 18% de prevalencia de violencia obstétrica. O sea, el 18% de esas mujeres sufrieron algún tipo de violencia obstétrica, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que podemos identificar con este tipo de enfoque en los procesos, ir a ver cómo están funcionando cada uno de los pasos que recorre la mujer a lo largo de su proceso de atención. Algo que también hemos identificado y que tiene mucho que ver con la calidad de la atención es justo la variabilidad en los procesos de atención. Todos hemos escuchado, no que no me toquen 24 de diciembre porque no hay médico, ¿no? Entonces, y bueno, sí es cierto. Sí, claro. Entonces, parte es eso, la variabilidad, ya hay evidencia vasta que afecta la calidad de los procesos de atención y la variabilidad en la atención pone en riesgo a las mujeres. Obviamente son muchos factores los que interactúan para hacer un desenlace adverso con las mujeres y con los niños, pero lo que nos abocamos a estudiar es justo qué sucede cuando la mujer llega a las unidades de salud, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cómo sucede? Y de qué manera podemos solucionarlo, y esto lo hacemos mediante una metodología que se ha implementado que se llama vías de atención integradas, que es como la manera en la que tenemos de solventar un poquito y reducir esta variabilidad. Y bueno, este es un proceso también largo en el que se identifican cosas como violencia obstétrica, que no lo es todo, es parte de lo que afecta a la calidad y hay muchas otras, ¿no? Entonces es bastante complejo.
Es que es muy complejo desde saber que estamos hablando de procesos que se dan en distintos escenarios, ¿no? Pensando no solo en la parte de territorio, de que no es lo mismo ser una mujer embarazada en Tijuana que en Ciudad de México, pero también pensar que estos escenarios también es el mismo sistema de salud, ¿no? O sea, no hay procesos que se viven dentro de una unidad de atención primaria, no como un centro de salud, hasta procesos que se pueden llevar en un tercer nivel de atención, por ejemplo, en casos donde haya un embarazo de alto riesgo, ¿no? Y entonces está bien interesante cómo esta atención está hacia los procesos, ¿no? Y hacia cómo se van encadenando. Y también como bien importante, ¿no? Mencionar este tema de cómo se trabaja la perspectiva de género en la atención sanitaria, que creo que aquí es como debería como estar como al centro. Y ahí mi pregunta sería ¿cómo es que lo miran? ¿Cómo pueden quitarse los ojos de ver una sola cosa y ver algo que está en varios escenarios y que aparte está muy atravesado? ¿Qué tienen en común estos diferentes escenarios? ¿Cómo lo ven junto? No sé si mi pregunta es clara o estoy divagando, pero estoy muy como sacado por ahí. Adelante. Pues mira, es complejo, es bastante complejo este enfoque de procesos porque pues literalmente lo que tratas es de ver el servicio o los servicios de atención como prácticamente como si fuera una fábrica, ¿no? Cómo funciona una fábrica, qué tienes de insumos, qué te hace falta, cómo se organizan los diferentes horarios, los diferentes turnos, y de esa manera lo intentas ver, pero también le tienes que poner esta parte humana, ¿no? Entonces, es bastante interesante, es bastante complejo. Hemos identificado que los sistemas funcionan o los servicios de atención varían mucho, tanto en las diferentes instituciones como en los diferentes estados, o sea, la variabilidad es impresionante y pues la idea es eso que mencionaba mi compañera. Con estas metodologías buscamos reducir esa variabilidad, que en pocas palabras, para que quede la idea clara de a qué nos referimos con variabilidad, es algo tan sencillo como el hecho de que la enfermera de la mañana tome la presión de una manera y la de la tarde lo tome de otra manera. Claro. Entonces ahí ya existe variabilidad. Claro. O sea, ya no estoy recibiendo, la mujer del turno de la mañana y la mujer del turno de la tarde no está recibiendo la misma calidad de atención. Y eso es lo que tenemos que reducir, para que todas las mujeres reciban la mejor atención posible y puedan alcanzar los mejores normalizada, resultados. Sí, algo súper importante y de lo cual presumen gobiernos y demás es que sí, ciertamente ya se alcanzó una cobertura grandísima, cerca del 100% de la atención de partos en instituciones de salud. Ya son muy pocas las mujeres que tienen a sus niños con partera. Sucede, pero son mínimas. Por lo menos tienen contacto con alguna institución de salud. Sin embargo, aun cuando casi alcanzamos el 100% de la cobertura en salud, todavía hay serias deficiencias al interior de estas. Ahora ya es un riesgo, ¿no? Hay que estudiarlo y hay que corregirlo. Entonces sí, estamos cubiertas a la hora de parir, pero hay que ver de qué manera estamos cubiertas. Sí, porque no es lo mismo decir, bueno, vengan todos y sí todos vienen, pero a lo mejor la infraestructura no es suficiente, sí, ¿no? O el solo hecho de aplicar aplicar los conocimientos entre un profesional y el otro, lo que dice Alexander, es también un objeto de estudio bastante interesante, porque no todos lo hacen igual y no todos lo hacen bien. Y que exista un piso mínimo de atención, ¿no? De calidad. Por ejemplo, a mí me encanta el concepto de parto humanizado porque me hace pensar, si existe un parto humanizado, ¿qué es la contraparte cuando no lo recibes? ¿Uno deshumanizado? ¿No? Entonces ahí como que esos conceptos me parecen un poco extraños que tengamos que ponerle ahí esos nombres, y creo que deberíamos de pensar esto, que todo parto, ¿no? Como proceso fisiológico debe ser digno, debe ser humano, debe estar libre de riesgos, tanto respetando la parte individualizada, que son los cómo quiero parir, pero también que se estén como la protección científica y claro, que ofrecen o deberían ofrecer las partes sanitarias, que pues es vital. La verdad es que estoy fascinado con su tema, ojalá podamos profundizar más al respecto. Igual si como qué invitación tendrían como ya rápido para los estudiantes de la maestría o personas interesadas, porque recuerden que estamos en proceso de selección, como qué se podría trabajar desde ahí, cómo se interactúan con los alumnos, y ya palabras de cierre. Pues mira, en el área de calidad tenemos 2 programas específicos: la maestría en gestión de la calidad de los servicios de salud, que está abierto y se abre todos los años y tiene muy buena convocatoria, y también está el doctorado en calidad de los sistemas de salud. Entonces, desde ahí se puede formar cualquier profesional en el tema, y lo que tratamos es que los estudiantes desarrollen sus proyectos, pues sus trabajos de titulación en los proyectos que estamos trabajando en el área.
igual estudiantes presenciales porque estos 2 programas son virtuales. Okay. Estudiantes que estén en el instituto, igual con mucho gusto se les puede recibir, se pueden explorar nuevos temas. Tenemos muchas bases de datos, tenemos muchos datos que no hemos podido procesar de todo esto que se ha recolectado en estos años, y pues con mucho gusto los recibimos. Y el tema de calidad, la idea que queremos que se genere es que es transversal. Claro. Que tiene un alcance desde el tema que tú abordes, enfermedades transmitidas por vector, a cualquier otra infecciosa, todo aquello que tenga que ver con atención a la salud tiene que tener un componente de calidad de la atención en cualquiera de sus dimensiones, ¿no? Entonces, casi que cualquier maestría, cualquier estudiante que esté abordando un problema de salud pública es bienvenido en esta área, si quiere fortalecer sus conceptos, si quiere, salud materna, aquí estamos, pero es claro que son bienvenidos. Claro. Oye, pues muchísimas gracias, y no nada más estudiantes, seguramente investigadores también que quieran trabajar con el tema de calidad, pues ahí está, bienvenidos, y pues les agradecemos mucho, y está abierta la invitación por si en algún momento quieren, pues, presentar resultados de algo que ustedes estén trabajando, las estadísticas o el proyecto en sí y sus resultados, pues la verdad estaría súper interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias. No, ustedes. ya para concluir, nuestro último invitado. Muchas gracias. Gracias. Pues ya para terminar, y no menos importante, sino al contrario, es un tema súper relevante, y está con nosotros el doctor José Luis Tezcalac, que es coordinador de la maestría en Ciencias de Salud Ambiental, y nos va a hablar justamente de este tema y de cómo lo abordan desde un posgrado, que en este caso es la maestría. ¿Cómo estás, José Luis? Y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, y con todo gusto pues aportar ideas para todos aquellos que estén interesados en incorporarse a la comunidad estudiantil del instituto. Pues muy bien, bienvenido. Pues cuéntanos todo este tema que ustedes manejan, y en qué consiste y en qué radica pues esta necesidad de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible a través de justamente de salud ambiental. Sí, mira, al final de cuentas los objetivos del desarrollo sostenible persiguen ciertos elementos, entre los que tienen que ver los temas ambientales, el mejoramiento de las calidades ambientales en todo el mundo, y uno de ellos pues en México no es la excepción. Entonces, para todos aquellos que están interesados en temas que tienen que ver con la problemática ambiental, los temas de degradación ambiental, la contaminación del aire, la contaminación del agua, los plaguicidas, etcétera, pues este posgrado nos ofrece la posibilidad de investigar sobre cuáles son los efectos a la salud que provocan las exposiciones generadas a partir de la degradación ambiental que se provoca en cada uno de estos espacios. Bien importante, la verdad es que qué honor tenerlo aquí, aparte el coordinador de la maestría, quién mejor para guiarnos sobre ella. Y pensando que justamente, ¿no? Existen muchos factores que están afectando el tema medioambiental, ¿no? Tenemos este proceso de calentamiento global, más aparte las industrias, ¿no? O sea, factores hay que estén afectando. Totalmente. Y por eso es importante que tengamos personas profesionales que se estén realmente profesionalizando en esta área en particular, para generar propuestas nuevamente desde la parte preventiva, pero también atender los problemas que ya están y prepararnos para los riesgos inminentes, que en este caso a veces no se pueden frenar, ¿no? Podemos hacer reducción de riesgos y daños. Y en relación a esto, ¿qué posibles perfiles o qué personas son las que se podrían acercar para poder desarrollar este saber específico de la salud pública? Ok, el espectro es muy amplio, la verdad que qué bueno que lo comentas, porque generalmente el tema puede asustar a alguien, ¿no? Sí, es decir, o soy médico, o soy un biólogo, o alguien que trabaja específicamente en áreas ambientales para poder trabajar en este posgrado, y no, la verdad es que para incorporarse el panorama es muy amplio, y hemos tenido nosotros alumnos que provienen de disciplinas que parecieran tan lejanas al tema como la arquitectura o algunos temas parecidos, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque todas las disciplinas pueden aportar alguna arista que tiene que ver con los problemas ambientales
ambientales y los riesgos a la salud, ¿no? En general, pudiéramos hablar de médicos, biólogos, geógrafos, antropólogos, economistas, en fin, el espectro de profesiones que pueden incorporarse es muy amplio y no muy específico a un solo perfil. Lo que sí es que cuando se incorporan, evidentemente hay un tronco común que pretende equilibrar los conocimientos para que todos vayan en un solo orden de acuerdo a las necesidades académicas que el programa implica. Sí, con que te apasione la salud ambiental, quieres contribuir al mejoramiento del planeta en sí, de todo esto que se da a partir de contaminación de todo tipo y que tú, pues, desde tu perfil, ya seas un economista, como bien dijiste, ¿no? Calcular costos, etcétera, o como médico quieras, pues también trabajar y aportar un granito de arena a esto, pues son bienvenidos. Y en ese sentido, ¿dónde pueden también, pues, seguramente el espectro también es muy grande de cómo los egresados, dónde pueden trabajar, cómo pueden contribuir también de su preparación, pues, a ayudar a este tema de la salud ambiental? Claro que sí. Creo que el espectro, como bien comentas, puede ser amplio. Quizá en ánimo de ser concreto, lo resumiría quizá a lo mejor en 3 grandes sectores, ¿no? Por un lado, en la parte académica, que puede ser desde la docencia, investigación o demás. Puede ser en otra parte, tiene que ver con el gobierno, ¿no? Trabajar a través de distintas instancias gubernamentales que se pueda trabajar como tomadores de decisión o algo similar. Y el otro es desde la consultoría, asesoría y demás, ¿no? Donde se pueden tener trabajos de consultoría y poder trabajar en este tipo de temas para poder llevar a cabo diversas investigaciones, sobre todo el área o enfoque de la maestría en ciencias mucho tiene que ver en generar nuevo conocimiento o aportar, aprender a generar nuevo conocimiento en el tema que tiene que ver con los problemas de salud ambiental vigentes, ¿no? En esos 3 rubros, quizás son los que más podríamos englobar las oportunidades que tiene todo egresado del posgrado. Pues es muy bueno, es muy, muy amplio. Es muy, muy amplio, y hablando de salud ambiental, porque luego muchas veces no se le da tanta relevancia, porque a veces parecía que no se ve, ¿no? La contaminación, dicen, el aire está contaminado, por ejemplo, ayer estábamos, y creo que todavía el día de hoy estábamos con contaminación en Ciudad de México, y se veía el cielo clarísimo, y era como increíble creer como estas situaciones, y preguntando eso, por ejemplo, seguramente alguien nos está viendo y está súper interesado, y va a ingresar a la página de la Escuela de Salud Pública, y se va a dar cuenta que hay 2 maestrías que tienen un nombre similar, ¿no? La maestría en Salud Pública, en área de concentración en salud ambiental, y esta maestría en ciencias. ¿Cuáles serían tus palabras claves para guiarlos, para saber cuál podrían dirigirse más en su área de formación? Porque si son 2, debe haber alguna diferencia. Claro, sin duda, y qué buena pregunta, que la verdad ayuda mucho cuando nosotros estamos en los procesos de selección. Algunos de los potenciales candidatos es una de las primeras preguntas que nos hacen, ¿no? ¿A cuál de las 2 nosotros nos podemos dirigir? Yo creo que la principal diferencia estriba en el sentido de que en ciencias estás muy focalizado en aprender a generar nuevo conocimiento, contribuir a partir de la investigación cuáles son los potenciales problemas que puede generar un problema de contaminación o degradación ambiental sobre la salud humana, ¿no? Investigas y puedes decir entonces sí, a partir de esta concentración o de este problema de contaminación hay un efecto. Mientras que cuando trabajas desde la salud ambiental, ahí quizá mis compañeros y colegas de la maestría en salud pública tienen mayor experiencia, pero yo me atrevería a decir que ya que tú tienes esa evidencia, entonces ¿cómo puedes empezar a trabajar en instrumentar acciones para resolver esos problemas de salud ambiental, ¿no? Entonces como que sería todo un caminito, por un lado en la generación de evidencia, y en la otra desde la salud pública, ¿qué haces con la evidencia? ¿Cómo a partir de diversos instrumentos de política puedes generar cambios para mejorar las condiciones de salud de la población, ¿no? Aunque ambas a veces pueden interaccionar en sus competencias y demás, sin duda probablemente ahí estribaría la principal diferencia. Oye, y en esta maestría en salud pública, con este enfoque de salud ambiental, pues también hacen estos diagnósticos de salud poblacional. Alguien que esté interesado, pero no sabe exactamente qué hacer, desde que están aquí los guían, ¿no? No necesitan tener ya un proyecto, o ya tienen que tener algo en mente, o qué podrían trabajar ellos con la comunidad si están interesados específicamente en esta área.
justamente ahí está una de las grandes diferencias. Para la parte de la área de concentración en salud pública, sí se trabaja con un diagnóstico de salud pública, y es donde se entra al instituto y se empieza a trabajar en una comunidad, y a partir de ahí se puede identificar un tema para elaborar un proyecto terminal para obtener el grado. Mientras que en ciencias tú trabajas con un tema de investigación en el cual vas a investigar sobre ese tema, cuáles son los impactos que genera una exposición a un contaminante, un problema de contaminación, y cuáles son los problemas que provocan esas exposiciones o esos problemas sobre la salud humana. Entonces son las grandes diferencias que tenemos, porque en uno generas la investigación y en otro más bien trabajas desde un diagnóstico y la construcción de alternativas para resolver un problema en específico, ¿no? Como que serían los dos grandes vertientes para obtener el grado. En el caso de ciencias, un borrador de artículo, y en el caso de salud pública, un proyecto terminal. Ok, oye, como metiéndonos un poquito, porque se dicen diversos temas y que se puede hacer de todo. Hay una generación actualmente que está haciendo la maestría en ciencias. Cuéntanos, ¿qué temas están trabajando? ¿Cuáles son los que consideras más innovadores? Como para que nos vayas dando un spoiler de qué vamos a ver publicado a través de estos saberes. Y los alumnos, no. Sí, claro que sí, no, hay temas bastante interesantes. Algunos van a trabajar con temas que tienen que ver con contaminación del aire y los efectos a la salud. Algunos otros van a trabajar con temas de cáncer, etcétera. Como hay esos contaminantes en la sangre y de ahí se genera, ¿no? Sí, a partir de las exposiciones, cómo pueden provocarse diversos efectos, ¿no? Entonces, el espectro es variante, entonces a partir de ahí, pues bueno, se pueden empezar a ampliar los intereses y las capacidades de los alumnos para expandir sus capacidades de investigación. Pues oye, súper interesante. A mí me interesó, valga la redundancia, este tema de salud ambiental. No sé si han visto, bueno, tú seguramente sí, la película de Eric Brockovich. Ajá, sí, entonces, claro. Todo lo que habla es todo el tema justamente de salud ambiental y todo lo que ustedes ven, y yo decía, esto vemos en el instituto. Exactamente, entonces, ese es un sí, ejemplo clásico, ¿no?, de la salud ambiental. Vean, si claro, están interesados en salud ambiental, vean esa película con Julia Roberts, que ganó el Oscar. Exactamente, sí. Entonces está súper interesante de cómo aborda el tema de salud ambiental, y que es pues también todo el impacto que tiene en la población, ¿no? A partir de la evidencia justamente de qué concentraciones de metales en el agua, una vez que es consumida por el humano, cuáles son los efectos a la salud que esto genera. Esto es la salud ambiental, y eso es lo que nosotros hacemos desde el posgrado en ciencias como trabajos para potencialmente obtener el título de maestro en ciencias, ¿no? Sí, y es que a partir de esto que manejaba en esta película, se pueden sacar dos, o sea, desde como decías, toda la parte de ciencias, de cómo aportar al conocimiento, pero también en salud ambiental, tu diagnóstico, o sea, ella hizo trabajo todo. Comunitario, claro, sí, sin duda, trabajó ambos espectros de los programas. Pues le agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros, estaremos más atentos, estaremos ahí invitando a que se consulten en la página, tanto el programa, como qué hacer, y como trabajos que ya han emanado de esta maestría pueden encontrarse disponibles. Es un gran clavado meterse a saber qué ya se hizo, y hay seguramente alguien que nos escucha estará ahí dentro de sus filas, y pues muchas gracias por estar aquí. Y ahí viene el correo también del doctor, por si le quieren preguntar algo mucho más específico, alguna duda, pues ahí que te escriban. Ya va a cerrar la convocatoria pronto, así que métanse pronto. Así es, últimos lugares, llévele. Muchas gracias, José Hasta Luis. luego, muchas gracias. Estaremos en contacto. Gracias. Y bueno, pues vamos a continuar nosotros. Bueno, no, ya no. Ya se acabó. Pero bueno, nada más es decirles que les recordamos que tenemos un diplomado de atención a enfermedades crónicas no transmisibles que coordina el doctor Simón Barquera. Entonces, pues métanse a la página y ahí está toda la información. ¿Y qué más tenemos? Tenemos, además del tema de las maestrías, otros acceso de atención de educación continua, tanto para estudiantes como no estudiantes, cursos diplomados, pueden ingresar así, Educación Continua ESPE, y encontrarán cuál es la oferta, y les invitamos también a seguir leyendo la revista de la Escuela de Salud Pública, que además de temas científicos, también son temas sociales, quiénes somos, dónde nos desarrollamos, y cosas como más de chismecito caliente que nos vemos por allá. Y bueno, y ya tenemos una videoconferencia de la ENSANUD el próximo 17 de abril, 17 de abril, y con la doctora Teresa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias a nuestros invitados. Nos vemos en la siguiente. Gracias, Bye. hasta luego. Hasta luego.